Experiencia Empresa. El fin mayor de hacer Experiencia Empresa es vivir potentemente la cultura de nuestro banco, que es impulsar la transformación de las personas, es hacer que los niños tengan un impulso real hacia seguir estudiando. Y más que nada que ellos se motiven a seguir adelante con su estudio y después que puedan seguir trabajando. La experiencia es una experiencia súper positiva, es un puro ganar-ganar para ambas partes. Son niños que vienen con un entusiasmo muy grande y la verdad que ese mismo entusiasmo no es que nosotros se lo coloquemos, ellos nos entregan ese entusiasmo a nosotros y con esa fuerza nosotros lo ayudamos y con un enorme cariño y alegría porque se van contentos también. Ellos tienen muchos sueños, muchas metas, muchas ambiciones y a veces uno se ve reflejado en ellos. Entonces, qué mejor que darle una manito, decir, mira, sabes que yo me tropecé ahí, no te tropeces tú. Es muy importante porque son el futuro del país, el futuro del mundo. Súmate. 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 ¡Súmate! Fundación Itaú. Nuestra energía transforma. Hola, ¿cómo están todas y todas en esta tarde en la que iniciamos la última sesión de nuestro ciclo de charlas de Experiencia Empresa, Aprendizajes a Distancia, con un encuentro en el que vamos a hablar acerca de aprendizajes y aprendizajes en pandemia? Algo que sin duda hoy nos toca y nos toca a todos muy de cerca, a ustedes como estudiantes, a sus profesores y a millones de padres y madres que tuvieron que asumir también el desafío de las clases a distancia. Y para eso tenemos a una invitada de lujo. Ella es Evelyn Cordero, profesora de matemáticas y psicopedagoga, magíster en educación y ciencias biológicas y también candidata a doctora en neurociencia de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Evelyn es también una amiga de la Fundación. Ella participó en nuestro programa de televisión Tengo una pregunta, un lindo proyecto que iniciamos al inicio de la pandemia y que se transmite a través de la señal de canal abierto TV Educa Chile, ¿ya? Este proyecto lo que buscaba era responder inquietudes de niños entre 7 y 12 años, pero también invitarlos a despertar la curiosidad. También quiero contarles que Evelyn, que es muy, muy, muy inquieta, es también presidenta de la Fundación Educacional Arrebol y directora ejecutiva de la Fundación Redes para la Infancia. Pero algo que me encanta compartir con ustedes ahora porque lo encuentro tremendo, es que Evelyn hace muy poco fue reconocida por la comunidad de mujeres emprendedoras y por el diario El Mercurio como una de las 100 mujeres líderes de nuestro país. Así es que aprovecho de felicitarla desde ya. Y le doy la bienvenida. Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte con nosotras. Hola Anita, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esas palabras. No, de verdad es un placer y estamos súper ansiosos por escuchar lo que nos tienes que decir y también de pronto compartirnos un poco acerca de tu experiencia personal, de cómo llegaste a donde estás ahora, porque eso es algo que yo siento que les sirve mucho a todos los chiquillos y chiquillas que nos están escuchando. Así es que, sin más, de nuevo, muchas gracias y la cámara es toda tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos ven hoy. Esta charla se llama Aprendizaje y contención emocional en tiempos de pandemia y vamos a mirar algunos de los relatos biológicos que tienen que ver con cómo los seres humanos aprendemos. Vamos a mirar también los efectos del estrés en el aprendizaje y ver cómo la pandemia y otras cosas que nos puedan ocurrir, ¿cierto?, en la vida, son estímulos con los cuales tenemos que aprender a lidiar y de qué manera poder hacerlo. Partimos entonces. Lo primero que les quiero decir acerca del aprendizaje es que es inevitable. Una vez que nacemos, estamos expuestos a una serie de estímulos y circunstancias que nos permiten aprender. Ahora bien, ese aprender requiere de la interacción con los otros, no ocurre de manera tan espontánea como estoy diciendo, es decir, efectivamente es inevitable, pero va a depender de aquellos que nos rodean, ese nacimiento de todas estas habilidades que creemos que son espontáneas.
Ha habido experimentos en ciencia, lamentablemente, en épocas en que la ética no estaba muy presente, donde se manipuló la interacción de personas y se descubrió que si no estaban en interacción con otros no aprendían las cosas que para nosotras son muy naturales, como por ejemplo caminar, correr, jugar, hacer travesuras y cosas por el estilo. Entonces, todos estos aprendizajes que se llaman biológicamente primarios y que ocurren en nuestras primeras etapas de vida dependen fundamental de los otros, de aquellos que nos rodean. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo aprendo a hablar? Hablar parece una cosa muy compleja, de hecho se desarrolló posteriormente en términos de nuestra evolución como seres humanos, no desarrollamos inmediatamente el lenguaje, nos costó. Dice, si uno aprende a hablar de manera espontánea, ¿qué necesitaríamos, por ejemplo, para hablar otro idioma? ¿Cómo podríamos aprender chino, por ejemplo? Yo creo que es una pregunta muy difícil, pero la verdad es que basta con nacer en China para aprender a hablar chino. Así de simple es en términos de lo que estamos diciendo, las interacciones, ¿cierto?, que ocurren de manera espontánea. Ahora, si una persona de ascendencia asiática nace en Francia, bueno, va a aprender a hablar francés. Y no solo va a aprender a hablar ese idioma, va a desarrollar una serie de características fonoarticulatorias que le van a permitir pronunciar esas palabras que para nosotros son tan difíciles, que son guturales o con una R nasal. Y nosotros aprendimos a hablar nuestra lengua materna, que se llama, ¿cierto?, que es el castellano, el español, a propósito que nacimos acá, de que somos chilenos, y no solo aprendimos a hablar el español, aprendimos a hablar el chileno, en interacción con los otros que dicen por ahí que es un idioma bastante particular y que no basta con saber hablar el español para entender todo lo que nosotros como chilenos somos capaces de decir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos unas estructuras, muchas de ellas críticas respecto al aprendizaje. Lo que pueden ver ahí en el círculo es la corteza prefrontal, ahí están nuestras funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas son las que nos permiten tener una serie de actitudes para aprender, controlar, por ejemplo, nuestra impulsividad, nos permiten poner la atención donde queremos ponerle, nos permiten controlar la memoria de trabajo, que es la memoria que retiene aquello que necesitamos para realizar cualquier tarea. También está la conectividad neuronal, representada ahí con una neuronita, y que es la que permite conectar todas nuestras áreas de asociación que se llaman, es decir, lo que está en nuestra corteza prefrontal, con lo que está en nuestra memoria, por ejemplo, como en el hipocampo, que es el lugar que organiza un tipo de memoria, que es la memoria declarativa, la memoria de lo que sabemos, la memoria de las cosas que hemos vivido. Hay otras memorias para otras cosas que luego las vamos a ver con un poquito más de detenimiento, y está también la amígdala, que es esa estructura que está junto al hipocampo y que se encarga de la modulación emocional. Todas estas áreas de nuestro cerebro integradas nos permiten el aprendizaje. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades de aprendizaje, el biológicamente primario, que es este que estábamos viendo, ¿cierto?, que ocurre solo en interacción con quienes nos rodean. No vamos a la escuela de aprender a caminar, ni a la escuela de aprender a hablar, pero hay una serie de otros aprendizajes que se llaman biológicamente secundarios, y para esos aprendizajes es necesario, nos tuvimos que poner de acuerdo como sociedad, y darle la importancia que tenían, y ahí se crearon las escuelas y las instituciones educativas, porque los aprendizajes biológicamente secundarios se tratan de la cultura, nos enseñan lo que como sociedad hemos determinado que es importante. Entonces podríamos estar de acuerdo que hoy en día no basta con saber hablar, con saber interactuar con los otros, teníamos que aprender a leer y escribir, y luego no basta con aprender a leer y escribir, hay que aprender matemática, y también tenemos que aprender arte y aprender música, y tenemos que aprender a interactuar con los otros de manera más compleja, y desarrollar habilidades blandas que se llaman, etcétera. Entonces, todo este cúmulo de saberes se organizaron y sistematizaron en la escuela, por ejemplo, que ustedes están terminando, porque de esa manera nos preparamos para una vida actual, una vida más compleja, una vida que requiere que nosotros podamos desarrollar una serie de otras habilidades que sobrepasan estos saberes primarios. Tan importante es la cultura y tan importantes son estos aprendizajes que se llaman secundarios o culturales, que nuestro cerebro cambia para ellos. Yo encuentro que esto es fascinante, porque tenemos un cerebro diseñado para ciertas cosas o habilitado para ciertas cosas, como por ejemplo para reconocer rostros. Nosotros tenemos un área que está ahí en rojo, abajito, que es la corteza fusiforme, o el área fusiforme, que se encarga de eso, reconoce los rostros. Muy importante para los seres humanos reconocer nuestros rostros, reconocer al otro, saber cómo está, cómo se siente, qué emociones está expresando. Bueno, esa área, cuando aprendemos a leer y escribir, cambia su función, se transforma.
se transforma en un proceso complejo que se llama reciclaje neural. Y eso nos permite, con esa misma estructura, pero en una función distinta, reconocer las letras, por ejemplo, el alfabeto, y aprender a escribir. Y tenemos que desaprender las simetrías, porque si ustedes se fijan acá, los rostros son simétricos, tienen características. Si yo pongo un espejo ahí a la mitad de esa cara, voy a ver que más o menos está lo mismo reflejándose en ese espejo. Entonces tengo que aprender, por ejemplo, que la letra P y la letra Q no son lo mismo, son diferentes. Entonces no solo cambio la función de esa área, sino que hago que aprenda aquello que necesito que aprenda para desarrollar una habilidad tan importante comunicativa como la escritura y la lectura. Lo más interesante de esto es que solo ocurre cuando las personas aprenden a leer y escribir. Si yo aprendo a leer y escribir a los 6, 7 años, que es la edad escolar, voy a producir ese cambio en mi cerebro, pero si aprendo a los 60, 78, como la persona que tenemos acá, entonces recién ahí va a ocurrir ese cambio. Esto es fantástico porque es la biología disponible, a disposición de lo que nosotros como seres humanos hemos definido que es culturalmente relevante. Saber eso es fantástico porque la neurociencia nos ha aproximado a una serie de saberes que nos han permitido entender cómo es que opera nuestro cerebro. Decíamos que tenemos un área específicamente diseñada para ver rostro. Uno podría inferir de eso entonces que comunicarnos con los otros es importante. Es tan importante que hay un estudio muy bonito que lo hizo Quiroga, que es un neurocientífico argentino, que tenía la posibilidad de poner electrodos en la cabeza de personas que tenían epilepsia y por lo tanto estaban siendo sometidas a operaciones, y pudo poner electrodos en la corteza misma, no por fuera, sino que dentro de la corteza. Y le pasó una cantidad de fotos a las personas de gente famosa y descubrió que había una neurona en particular que respondía a los rostros conocidos. Ese rostro conocido que le mostraban a las personas que estaban participando de ese estudio era Jennifer Aniston. Entonces pasaban una serie de fotos de distintas personas, pero cuando aparecía Jennifer Aniston, y ahí se ve la imagen, al comienzo la Jennifer Aniston en la foto 20, en la foto 19, en la foto 8, una neurona que la reconoce, una neurona que se activa solo por el rostro de Jennifer Aniston. Fue una revolución en términos de neurociencia y le llamaron la neurona a la Jennifer Aniston. Después lo estudiaron también, por ejemplo, con personas cercanas a los sujetos que estaban ahí, como abuelita, y salió una interesante noticia que decía que teníamos la neurona del abuelito de la Jennifer Aniston. La verdad es que tenemos neuronas especializadas en reconocer a nuestros seres queridos. Entonces, de ahí que somos capaces de identificar a todos los que conocemos. Entonces yo ubico a la Jennifer Aniston, voy a tener unas neuronas que las reconocen y que asocian mi área de recuerdo, como el hipocampo, con las áreas de reconocimiento que están en otras partes de mi cerebro y me permiten entonces saber que un rostro es de alguien que conozco o es de alguien que no conozco. Y ahí viene nuevamente esta importancia, ¿cierto?, del ser social que tenemos tan incorporado como seres humanos. Luego, otras cosas que aprendimos acerca de la exploración en la neurociencia es que ocurre con nuestros pensamientos. Pensábamos que el cerebro estaba activo siempre que estuviéramos conscientemente pensando, realizando tareas, haciendo cosas que uno dice, esta persona está pensando. Pero ¿qué pasa cuando no estamos pensando? ¿Es posible no pensar? Un investigador llamado Marcus, este señor Marcus Reichel, estuvo haciendo un experimento en una caja de resonancia que se ve ahí en la imagen, donde se le hacen pruebas a las personas, es una resonancia magnética funcional, a las personas haciendo tareas. Entonces se pone a la gente en ese resonador y se estudia qué pasa con el cerebro cuando están resolviendo un problema de matemática, cuando están haciendo un dibujo, cuando están pensando en algo. Pero mientras ellas estaban haciendo ajustes, qué sé yo, y tenían a las personas no pensando en una tarea específica, de repente miraron el monitor y se dieron cuenta que las personas, mientras no hacían una tarea, es decir, cuando estaban haciendo nada, entre comillas, estaban pasando cosas. Y de esa manera descubrieron que nuestro cerebro nunca está haciendo nada y que tenemos una red neuronal muy interesante, que es la red de la imaginación. Entonces,
cada vez fuimos descubriendo más cómo es que funciona esto, cómo es que aprendemos. No, y además estas redes, cuando estoy ejecutando una tarea, está ocurriendo que ciertas áreas de mi cerebro se activan y se conectan, y cuando estoy en una tarea de divagación, de imaginación, dejo que mi mente se vaya, entonces otras redes se conectan, y estas dos redes, una que se llama de control ejecutivo, de hacer tareas, y la otra que se llamó la red por defecto, nunca están trabajando juntas. O sea, esto es increíble. El cerebro jamás descansa, ni siquiera cuando dormimos, pero tiene como una red específica para tareas conscientes y una para tareas como cuando dejamos que nuestra imaginación fluya. Sin embargo, hay otros experimentos más recientes que han señalado que hay una oportunidad en que esta red de hacer una tarea ejecutiva concentrada en algo, más esta red que nos permite imaginar, divagar, pareciera que sí se superponen, y esa oportunidad es cuando estamos desarrollando tareas del tipo creativa. Entonces, ¿qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo se define como aquel pensamiento donde yo me permito buscar múltiples respuestas y no una respuesta única. Esa característica tienen las personas que se llaman creativas, es decir, que a un estímulo, a un problema, son capaces de mirar múltiples posibilidades de solución. La creatividad importa, y la creatividad es importante, ¿por qué? Primero, porque permite la innovación, y la innovación permite el desarrollo de los países. Todo lo que la humanidad ha avanzado en su historia tiene que ver con buscar soluciones o respuestas a problemas o necesidades que han sido novedosas, originales o creativas. Chile ocupa el lugar número 51 en el índice de innovación, y eso nos equipara más o menos con los países más empobrecidos de África. Significa que en la creatividad y en la innovación hay una posibilidad de desarrollo muy, muy importante e interesante de señalar. Es importante que las personas que estamos a punto de abrirnos al mundo adulto, al desafío profesional, tengamos en cuenta que la creatividad es un espacio amplio de exploración y amplio de posibilidades. Siempre es una oportunidad, y vemos que en términos de lo que dice o lo que ocurre con nuestro cerebro, cuando estamos en tareas creativas somos capaces de juntar aquello que sabemos con aquello que podríamos llegar a saber, aquello que tiene que ver con hacer tareas específicas, concentradas, y utilizar nuestro conocimiento con la idea de imaginar y explorar nuevos mundos capaz que nadie haya descubierto todavía. Entonces, estamos en estas condiciones, ricas de aprendizaje, en que hemos aprendido cosas porque interactuamos con otros, porque tuvimos cuidadores principales que nos enseñaron a hablar, a caminar, a comprender el ambiente que nos rodea, ¿cierto? Y tuvimos la posibilidad del aprendizaje cultural a través de la escuela, pero ocurre que pasan cosas. La pandemia es un evento que produce lo que conocemos como estrés. Y no solo la pandemia, muchos otros eventos pueden gatillar una respuesta que es una respuesta biológica que ocurre o se desencadena cuando estamos frente a situaciones de estrés. Se los voy a explicar enseguida a través de un ejemplo. Primero quiero decir que a propósito de la pandemia, o cuando el evento es muy traumático o importante o colectivo, es muy normal sentirse afectado por ello. Y eso dentro de esa normalidad uno puede distinguir lo que puede ser más patológico. Es muy normal estar triste si tengo un duelo. Es muy normal estar desorientado o desorientada si llevo mucho tiempo encerrada en mi casa. Es muy normal sentir incertidumbre si ha pasado todo esto que ha ocurrido, ¿no? Lo que debería llamarnos la atención es cuando esto se prolonga más allá del espacio en que dura el estímulo. Entonces, en este sentido y en la actualidad, sentirse un poco contrariado, desorientada, etcétera, está dentro de todos los parámetros y rangos normales. Ahora bien, le voy a pedir a mis amigos que pasen el video 1, les voy a explicar, quiero por favor que se conecten con este video, que lo observen muy bien, y que luego cuando conversemos me puedan tal vez señalar cuáles son las sensaciones que les ocurrieron. Concéntrense en esas sensaciones, por favor, video 1.
súper desagradable, ¿no? Lo que ocurre cuando vemos o estamos en presencia de estos animalitos, que la verdad es que no deberíamos por qué temerles en términos tan como instintivos, dado que los conocemos, dado que sabemos que a pesar de ser feíta, la araña pollito es de los animales más inofensivos que existen, sin embargo gatillan en nosotros una respuesta, una sensación desagradable. Además le pusimos esa música, ¿cierto?, para intencionarlo, un pequeño dolor o cosquilleo en el estómago. Hay mucha investigación científica que dice que esta sensación desagradable frente a arañas o serpientes, por ejemplo, nos ocurre a muy temprana edad, mucho antes que tengamos cualquier recuerdo o experiencia previa con estos animalitos, e incluso en las culturas donde no existen. Acá en Chile no tenemos serpientes venenosas, y si pusiéramos a niños, guaguitas chilenos, niñas y niñas de alrededor de 5 o 6 meses, desencadenaría una respuesta de miedo. ¿Por qué? Porque hay ciertas características de estos animales que nos permiten ponernos en alerta. Eso es lo que hace el estrés con nosotros. Cuando nosotros vemos algo que de alguna manera leemos como una amenaza, le avisamos a nuestro cerebro, especialmente a nuestra amígdala, que active una respuesta que nos ponga a salvo. La amenaza es percibida como algo de lo cual nos tenemos que ocupar, preocupar y defender. Entonces, el estrés gatilla en nosotros una respuesta que es una respuesta adaptativa, no es necesariamente mala. Lo primero que nos produce a los organismos que tenemos pelo, por ejemplo, es que nos quedamos en una posición que se llama freezing, congelados. Acá hay una ratita con miedo y lo que le pasa es que queda en freezing, se le levantan todos los pelitos y queda absolutamente congelada. Esa es la primera respuesta ante una posible amenaza. Amenaza, en este caso veo una araña, amenaza, siento que está temblando, amenaza, me tocan un bocinazo. Hay un experimento un poquito cruel, pero eso no se lo voy a mostrar, en Francia, donde cuando las personas cruzan una calle con un semáforo en rojo, que es muy habitual, ¿cierto? Lo hacemos todo el tiempo, hay un sonido oculto detrás de uno de estos afiches de publicidad y simula que los van a atropellar, simula el sonido de una frenada violenta y el sonido como de un impacto. Entonces las personas se asustan muchísimo porque van cruzando la calle desprevenidas, viene este sonido y quedan exactamente en freezing, que es esta primera reacción que nos ocurre cuando estamos frente a una situación de amenaza. Y luego lo que ellos hacen es que le toman una foto a las personas para que las personas se vean, y es muy cruel el mensaje, dice para que te veas unos minutos antes de morir. De una campaña un poco dura, ¿no?, para concientizar sobre la responsabilidad de los peatones en el tránsito, ¿cierto?, en la seguridad vial. Entonces acá yo tengo la imagen de una persona, esas son las caras se parecen bastante, quedan congeladas con una cara, ¿cierto?, de espanto porque lo que creen es que van a ser atropelladas y quedan efectivamente ahí en ese momento, después del freezing, se desencadena esta respuesta neurofisiológica del estrés que nos permite dos cosas muy importantes. Nos permite anticiparnos a las dos posibilidades que nos da la naturaleza. Y esas dos posibilidades son correr o pelear. Entonces nuestro corazón bombea la sangre muy velozmente porque necesitamos que envíe mucha sangre a extremidades, porque esas son las opciones: pelear es enfrentarse, ¿cierto?, físicamente, o correr, que es arrancar. Entonces aparece una cascada que se produce en el eje que se llama HPA, que es hipotálamo, glándula pituitaria y glándulas adrenales, lo que produce que vengan se anticipa la producción de cortisol, que se va a producir de las glándulas adrenales, junto con una serie de otras respuestas neuroendocrinas que van a permitir que nos preparemos para estas dos posibilidades que nos entrega, ¿cierto?, la biología: o peleo o arranco. Y esta respuesta al estrés es profundamente adaptativa. Tenemos, de hecho, miedos heredados como el de la araña, y los aprendimos a propósito de que teníamos que estar preparados e informados de generación en generación, que había cosas de las cuales teníamos que huir, que había cosas a las cuales había que temerles, y que ese temor tenía que superar la curiosidad, por ejemplo, que también es muy importante y se nos impone como seres humanos. Si yo siento curiosidad por una arañita que eventualmente es venenosa, puedo morir, y si puedo morir, entonces eso amenaza a la especie. Entonces el estrés
no es necesariamente malo, el estrés es una respuesta adaptativa que nos permite la supervivencia en muchos, muchos aspectos. Si yo no reacciono, no tengo esa respuesta neurofisiológica ante una situación de amenaza, me pongo en riesgo. Y si me pongo en riesgo, eventualmente puedo morir. Entonces hay que mirar el estrés con esas características. Pero pasar mucho tiempo en una situación de estrés no es bueno, como también pasar todo el tiempo en súper felicidad tampoco, o sea, los extremos son acá los complicados. Lo que dicen los investigadores, el que acuñó el término estrés, es que si uno pudiera poner toda su vida en un gráfico, que está aquí representada en una gráfica que se llama campana de Gauss, donde se distribuyen los momentos de nuestra vida, deberíamos tener un grupo de momentos de calma, un grupo de momentos de distrés que se llama el estrés negativo, que a veces no podemos evitar, el estrés que se produce porque estamos viviendo una pandemia, el estrés que se produce si estoy pasando un mal momento, si estoy sufriendo alguna situación tal vez de violencia, etcétera, pero debiera predominar en nuestra vida un tipo de estrés que se llama euestrés. Y ese euestrés es un estrés que es positivo, es el estrés que me desafía, es ese estrés bien cuidado que ocurre mucho en el colegio, debería ocurrir mucho en el colegio cuando tengo que hacer una presentación, cuando tengo que disertar, cuando tengo que ir a una entrevista de trabajo, mi primer día de algo, conocer gente nueva, declararme a alguien, pedirle pololeo a un chico o a una chica, todas esas cosas nos dan un nerviecito. Ese nerviecito produce una cuota de estrés, pero es el estrés desafiante. Y de eso se trata la vida, de estar permanentemente pudiendo regular el estrés que nos produce afrontar nuevos desafíos. De lo contrario, sería una vida muy plana, donde no lograríamos superar ninguna cosa en la vida. Tenemos que aprender a reconocer las características positivas del estrés, de este estrés bien cuidado, y por supuesto alejarnos y dejar fuera de nuestra esfera de experiencia el estrés que se llama tóxico, que es el que efectivamente eventualmente puede ser dañino. Cómo reaccionamos al estrés y cómo reaccionamos a los otros a través de una gama de emociones que tenemos. Algunas de ellas son básicas, como las que están acá. Si ustedes vieron la película expertamente, ellos lo hicieron fantásticamente, porque lo que ponían ahí en este panel de reacciones de la niñita que estaba creciendo son lo que llamamos las cinco emociones básicas. La combinación de estas emociones nos permiten después pensar en respuestas emocionales más complejas, porque yo sé lo que es la rabia, ¿cierto?, y la ira, pero ¿qué es la frustración? La frustración es un poco una combinación de varias cosas. Entonces, estas 5 emociones básicas nos permiten después un desarrollo emocional más profundo en la medida que vamos creciendo y que se va complejizando. Esas emociones básicas nos permiten regular nuestra respuesta al estrés. Por eso es muy importante conocerlas y ponerles nombre. Entonces, como yo sé que tengo un mandato, una respuesta heredada de miedo, por ejemplo, a las arañas, cuando me enfrento a una araña, mi repertorio emocional junto con mis habilidades cognitivas me permiten evaluar la situación. ¿Sabes qué? Parece que no me va a hacer nada esta araña, parece que ella me tiene más miedo a mí, parece que hay una escala, ¿cierto?, en que ella es 0,2 veces, o sea, 0,2 de tamaño respecto al 100% que soy yo, no es nada. Entonces me permite enfrentar, por ejemplo, ese miedo. Y saber que más bien la araña es la que está asustada, tomarla y llevarla a otro lugar, por ejemplo. O lo mismo ahora con lo que ha ocurrido con la situación de pandemia. Yo podría, con mis habilidades emocionales y mis habilidades cognitivas, considerar que tal vez había o hay todavía oportunidades dentro de esta situación. Hay oportunidades de pasar más tiempo con los nuestros, ¿cierto? Hay oportunidades de planificar un futuro que tal vez va a ser distinto a propósito de que se abren las oportunidades tecnológicas, ¿cierto? Es decir, poder regular los estímulos estresantes en función de otras habilidades que tenemos la posibilidad de desarrollar a lo largo de toda nuestra vida, habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Tenemos un cerebro que es plástico, tal cual como esta plasticina, y que se adapta y cambia permanentemente y que nos permite aprender a lo largo de toda nuestra vida. Si yo quiero aprender a tocar piano a los 80 años, voy a poder hacerlo, siempre y cuando comprometa esfuerzo en ello. Es tan plástico nuestro cerebro que hace mucho tiempo atrás, en el año 1980, un neurocientífico se encontró con una persona que lo fue a ver porque le dolía la cabeza y descubrió que no tenía cerebro. Miren acá, tenemos una imagen a la izquierda donde se ve un cerebro vacío, el cerebro normal, el que está a la derecha.
Dijo, pero qué increíble, era una persona, un jovencito, tenía 22 años, estaba estudiando, era brillante, le iba fantásticamente bien en el colegio y sin embargo no tenía cerebro. Y de hecho hizo un artículo muy importante y famoso que se llamó ¿realmente necesitamos un cerebro? La verdad es que no tenía cerebro, tenía una hidrocefalia, que es que las cavidades o espacios que habitualmente están ocupados por la corteza cerebral, como se ve en la imagen de la derecha, estaban ocupadas por líquido. Entonces este cerebro se tuvo que acomodar a los extremos y vivir y desarrollarse de esa manera, y esa persona que tenía estas características físicas en su cerebro no tenía ninguna dificultad ni ningún problema de funcionalidad. Así de plástico es nuestro cerebro, así de impresionante es la habilidad que tiene para sobreponerse a lo que sea, ¿cierto? Y aprender o reaprender, y de ahí hay múltiples, pero múltiples ejemplos en la literatura. Bueno, y como siempre los Simpsons ya habían hecho predicciones al respecto, tenemos ejemplos también en el mundo de fantasía de que se puede perfectamente vivir de manera funcional sin cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos seres adaptables y que siempre podemos buscar otros espacios donde expandirnos, donde explorar, y que tenemos esa habilidad de adaptación, así como nuestro cerebro se adaptó a una cultura que nos dijo, hey, no basta con saber hablar, tienes que aprender a leer, escribir, a matemática, arte, a literatura, etc. Y ahora nos dijeron, hey, hay una pandemia, tienes que adaptarte. Esa capacidad de adaptarnos la tenemos, es prácticamente intrínseca. Entonces a eso le podemos echar mano cuando la vida se nos pone un poco más compleja, y tenemos que buscar soluciones creativas, ¿cierto?, para enfrentar las dificultades que estemos llamados a enfrentar. Una de las cosas que ayuda muchísimo, que no requiere ninguna experiencia previa importante, es aprender a respirar. Por eso el yoga hace tanto bien, o por eso la meditación hace tanto bien, porque nos enseñan a respirar. Nosotros somos respiradores inconscientes, que se llama. Somos respiradores, respiradores inconscientes, en términos de que estamos permanentemente respirando de manera automática o autónoma. Hay animales mamíferos como los delfines, que son mamíferos, pero como viven en un medio acuático, tienen que saber cuándo respirar y cuándo no, y cuando duermen, por ejemplo, duermen la mitad de su cerebro, de manera que la otra mitad del cerebro les ayuda a ir a inhalar aire cuando lo necesitan. Si yo a un delfín le pego un palo en la cabeza y lo dejo inconsciente, muere. No muere por el palo en la cabeza, muere porque no puede respirar, porque ellos deciden cuándo respirar. Nosotros no. Si a mí alguien me da un palo en la cabeza y me deja inconsciente, seguiré respirando. Entonces, hacerse cargo de la respiración o tomar conciencia de la respiración es algo que ayuda mucho a regular las emociones que pueden estar superándonos, o estas respuestas masivas al estrés, ¿cierto?, que eventualmente vienen a propósito de que creemos que estamos bajo una amenaza. Vamos a ver el video número 2, por favor, para que puedan entender de qué se trata esto de reconocer las emociones y poder regularlas por medio, por ejemplo, de la respiración. Adelante, video 2. Muchas gracias. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down,
When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Bueno, lo que vimos ahí era cómo desde muy tempranamente, ¿cierto? Es posible educar las emociones para primero reconocerlas, porque en la medida que yo les pongo nombre, entonces puedo aprender de ellas y regularlas. Así como el estrés es una respuesta adaptativa que no necesariamente es mala, pues nos pone a salvo, no hay emociones negativas, hay emociones más complejas de manejar, pero negativas no son. La ira también puede ser movilizadora, la rabia pueden ser emociones que nos aportan, por algo están. Lo importante es poder reconocerlas y poder aprender a trabajar con ello. A modo de resumen, decir, ahí estaba el video, decir que hay una serie de posibilidades que también están muy estudiadas de la ciencia y que nos permiten hacer esta regulación, ya sea del estrés, y además favorecer el aprendizaje y permitirnos, por lo tanto, lidiar de mejor manera con estos estímulos que eventualmente pueden ser un poquito más nocivos. Sobre el estrés, quiero señalar además que esta amenaza que nuestro cerebro percibe, no siempre es real, puede ser también imaginada. Yo siempre cuento esta anécdota, por ejemplo, yo le tengo miedo a los temblores, entonces me asusto cuando está temblando, pero también me asusto cuando creo que está temblando, aunque no esté temblando, y desencadeno, por lo tanto, esa respuesta cuando es real el estímulo, es decir, hay un temblor, y cuando no es real, porque les tengo miedo. Entonces, si pasa un camión y algo se mueve, yo creo que desencadeno la misma respuesta. Entonces, eso es interesante luego para que lo podamos discutir. Entonces, ¿qué tenemos como recursos? Está este recurso valiosísimo de aprender a respirar de manera consciente, porque nos ayuda a regular nuestra respuesta al estrés, nos ayuda a esto que decíamos, ¿cierto?, de que yo tengo mecanismos tanto cognitivos como emocionales para regular la respuesta al estrés, como que si no está temblando, entonces me digo, la verdad es que no tienes por qué tener miedo, respiro y lo regulo, como veíamos en el video. Pero hay otras cosas que yo puedo hacer. Hay muchos estudios que dicen que la actividad física favorece muchísimo, no solo el aprendizaje, sino también una mejor respuesta a situaciones de estrés. Y eso incluye no solo la actividad física, también la buena alimentación, es decir, actividades que van en coherencia con el bienestar humano. Entonces eso es muy, muy relevante. Está también la música. Hay muchos estudios que señalan que tanto aprender música a edades tempranas como acompañarse de música a lo largo de la vida es muy bueno para el aprendizaje y también es muy bueno para la memoria. Hay un aspecto, hay una memoria que nosotros tenemos, que es una memoria procedimental, que es la memoria de lo que hacemos, que se ha visto, por ejemplo, que en personas, en pacientes con Alzheimer, que una de las cosas que hacen, ¿cierto?, es olvidar su biografía. Cuando escuchan una canción o recuerdan un baile, eso está ahí, y es porque está en otra memoria. Nos hace bien la música, nos ayuda incluso, hay estudios que dicen que nos ayuda a la concentración, etcétera. Entonces es otro como recomendación a tener en cuenta en cosas que uno puede activamente hacer para procurarse una mejor
mejor calidad de vida. Y lo otro es lo que decíamos, la respiración, el contacto con el arte y una cosa muy importante, el contacto con el otro. Vimos que tenemos estructuras y que hemos evolucionado de manera de estar en contacto con los demás. Somos seres profundamente sociales y por eso nos ha complicado la pandemia precisamente, porque nos han dicho que dejemos de hacer cosas para las cuales estamos prácticamente condicionados, como tocarnos, como mirarnos, como abrazarnos. Entonces, contar con los otros, desarrollar habilidades para crecer con los otros en entornos eventualmente que vamos a desarrollar de manera creativa, sería en lo que yo quisiera enfatizar en este espacio de charla. Hemos tratado, ¿cierto?, de compilar contenidos, abundantes contenidos para contarle a ustedes cómo es que funciona desde el punto de vista de la neurociencia, estas respuestas tanto al aprendizaje como al estrés, y desde ahí desarrollar una conversación. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, gracias por compartirnos tus conocimientos. Yo francamente lo encontré alucinante, la verdad. Hay muchas cosas que me saltaron a mí de mi vida, ¿cachai? De mi experiencia, entre ellas el temor a los temblores. El temblor, yo sabía. Al temblor y al no temblor. Claro. Tenemos muchísimas preguntas, muchas preguntas, así que voy a empezar de inmediato. Fantástico. Owen Ponce pregunta, para personas de problemas de memoria, como por ejemplo lo que tú habías mencionado, el Alzheimer, una de ellas, ¿cómo reaccionarían las neuronas si muestran fotos de personas queridas? Y Damaris también pregunta sobre el mismo tema, además relacionado con el reconocimiento facial. ¿Es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, a la gente asiática como todos iguales? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a ver ciertos rasgos, y viceversa, como ellos nos perciben a nosotros. Sí, la verdad es que la primera pregunta, estas neuronas de reconocimiento, y que son únicas, es decir, una neuronita específica para un rostro específico, tiene que ver con conectar áreas de memoria con áreas de asociación. Si yo tengo el área de la memoria, que ocurre en el Alzheimer, que ya no está operando, ¿cierto?, de manera normal, no está funcionando de manera normal, no voy a reconocer los rostros por mucho que sean de personas queridas. Es una de las cosas que es muy difícil para los familiares de personas que padecen Alzheimer de asumir, porque los olvidan sus rostros, y como tienen otros mecanismos, por ejemplo, otras cortezas todavía funcionando, empiezan a buscar maneras de compensar ese olvido, entonces les ponen otros nombres, les inventan otra historia, y de esa manera este cerebro que está medio fallando por un lado, va compensando para tener un relato que le sea coherente a esa persona. Pero nuestra memoria, nosotros tenemos varias memorias, no una, la que está en el hipocampo, que es la que yo mostraba, que es aquella que reconoce que se disparaba esta neurona, y la corteza fusiforme, que es otra área que reconoce rostro, tienen que ver con esta memoria que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo de reconocer a gente en particular. Hay una enfermedad que se llama prosopagnosia, que son personas que tienen dañada el área de la corteza fusiforme y no son capaces de reconocer rostro, imagínate. Entonces reconocen por claves visuales a la gente cercana, por la ropa, por el tono de voz, de otra manera. La verdad es que, claro, si nosotros estamos acostumbrados a ver un cierto tipo de rostro o con ciertas características particulares, vamos a notar más detalles en ello, y por eso nos puede pasar que las personas asiáticas nos parezcan más comunes entre sí y viceversa, ¿cierto? Es porque nuestra experiencia hace que vayamos perfeccionándonos en aquello que vamos viviendo. Ocurre lo mismo con la lengua. Si yo nací en Francia, mi experiencia de hablar francés va a hacer que mi aparato fonoarticulatorio sea muy bueno en ciertos sonidos, y que pierda tanto la agudeza auditiva como la capacidad de pronunciación de otros sonidos. Por eso las personas que aprenden otro idioma lo aprenden con su acento. Por eso cuando viene acá una persona, no sé, de Estados Unidos, no logran como la R, tienen una R suave, entonces no logran articular nuestras palabras, por mucho que aprendan a hablar en castellano, porque se adapta la estructura a tu vivencia más importante. En este caso es ver personas con cierta característica de rostro, ¿cierto?, y escuchar o hablar un idioma específico. Qué interesante, lo encuentro realmente tan interesante. Alan Sepúlveda consulta, ¿sería una buena idea permitir más tiempo para desarrollar la creatividad en los establecimientos educacionales, a lo que también se suma Melanie Urra, que te pregunta si sería además útil o mucho mejor que enseñaran, por ejemplo, liderazgo, emprendimiento y otros temas sociales que pudiesen ser también muy útiles para la vida?
O sea, completamente de acuerdo. Una de las cosas que hacemos con la Fundación Educacional Arrebol es precisamente eso, insistir en que es muy importante que la escuela abra este espacio, cierto, de aprendizaje al desarrollo de otras habilidades tanto o más importantes que las que consideramos como básicas, ¿no? Que es fundamentalmente matemática y lenguaje. No tiene que ver con que no estén en el currículum educacional, está la posibilidad de abrirse espacio al liderazgo, a la creatividad, etcétera, pero en Chile se produce un fenómeno un poco lamentable que tiene que ver con que tratamos de enseñar en función de pruebas y preparar a los estudiantes para pruebas específicas, como el CIMSE o como la prueba de selección universitaria. Entonces eso hace que empecemos a estrechar las posibilidades de aprendizaje y nos centremos solo en eso, dejando fuera todo lo otro que nos permite un desarrollo integral como seres humanos, y que en este mundo, en la actualidad, son muy, muy relevantes. De hecho, la pandemia dejó en evidencia que era importante el espacio que tal vez no le habíamos dado a la actividad física, al desarrollo de emociones, al potenciar la creatividad. Entonces, por un lado está ese fenómeno, y por otro lado está el fenómeno de que la educación ha cambiado muy poco. Venimos hace muchos años enseñando de la misma manera, donde es el profesor o la profesora quien es el protagonista de su clase, y para desarrollar la creatividad, que es un tipo de pensamiento que se llama convergente, necesitamos hacer que los estudiantes puedan explorar múltiples opciones a una pregunta gatillante, por ejemplo. Pero nosotros estamos acostumbrados a que siempre hacemos preguntas de una sola respuesta. Pregunto el resultado de un ejercicio, pregunto el autor de un libro, pregunto con una selección múltiple, o sea, pregunto una cosa y nunca permito la exploración creativa de múltiples posibilidades. Eso es un problema de la escuela, la educación actual, que tiene que cambiar, porque el desarrollo del pensamiento divergente está asociado también con desarrollo cognitivo en general, y nos permite una mejor adaptación también. Cuando yo soy capaz de mirar lo que me está ocurriendo y buscar soluciones creativas, entonces me adapto mejor también a las circunstancias que tengo que enfrentar en la vida. Y en la escuela está muy, muy poco presente, y tiene que ver con que hay que hacer un cambio importante de devolver el protagonismo a las y los estudiantes, y de salir de esta lógica de respuesta única para todo y ponernos en la lógica de, por ejemplo, trabajar en proyectos, levantar soluciones a problemas comunitarios, es decir, trabajar buscando la solución de manera integrada e interdisciplinaria. Hacia allá vamos, hacia allá deberíamos ir, en verdad. Efectivamente, yo creo que eso es una discusión que se está empezando a dar, y yo creo que todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera, los que tenemos hijos en edad escolar, es un tema sumamente importante que se va advirtiendo y que tiene que ver efectivamente con cómo estimulamos otras habilidades. Y lo que tú estás diciendo respecto de hacer preguntas únicas que están orientadas a respuestas únicas puede parecer algo tan simple, pero efectivamente es un gatillante tremendo. Sí. Y es difícil de instalar, pero se puede, de todas maneras. Sí. Evelyn, tenemos acá más preguntas. Alan Sepúlveda, que está muy activo, consulta, ¿qué parte del cerebro hace que las personas se depriman o se encuentran tristes? Y Melanie Urra pregunta también, que lo encuentro precioso, ¿por qué si todas las emociones y sentimientos vienen del hipotálamo, aún así sentimos el dolor o el sentimiento en el pecho? Qué linda. Sí, más que a ver, nosotros tenemos una serie de nuestras neuronas, ¿cierto? Son como unos receptores químicos, unos pequeños laboratorios que mantienen una química cerebral de alguna manera equilibrada, y muchas veces estas exposiciones crónicas al estrés hacen que se produzca una respuesta desadaptativa o desequilibrada y cambie esta armonía química, ¿cierto? Respuesta de neurotransmisión. Estoy hablando en términos más bien cerebrales para responder la pregunta de la depresión. Los estudios que hay en depresión señalan que hay un problema en la neurotransmisión específica de no me puedo acordar ahora, no es la noradrenalina, no es la dopamina, no me acuerdo el nombre del neurotransmisor específico, pero te lo voy a decir enseguida, que decae su actividad, que cambia su actividad, y de esa manera produce, en el fondo nosotros tenemos unas aminas biogénicas que se llaman, que es un grupo de neurotransmisores que se encargan de nuestro estado de ánimo. Ahí está la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y no sé por qué no puedo acordar el nombre del otro. Cuando estas se desequilibran, entonces eventualmente puede producirse una respuesta desadaptativa que se llama depresión. Por eso están los antidepresivos, que son medicamentos
medicamentos que permiten regular la expresión de esta neurotransmisión que se ve alterada. La fluoxetina es un antidepresivo que de hecho ayuda precisamente a la neurotransmisión que se ve alterada en la depresión, pero también está la posibilidad de la regulación externa, la conductual, y esa generalmente en estados depresivos se apoya con psicoterapia. Entonces siempre es necesario tener una mirada multisistémica y multidimensional en los casos de enfermedades psiquiátricas, que por lo demás nosotros somos uno de los países con más altos índices de la OCDE, somos el país con más depresión de la OCDE y las mujeres más que los hombres. Entonces es algo de lo que tenemos que hablar, de la salud mental de nuestra población y de cómo, y no satanizar la idea del medicamento, porque hace muy bien, porque tenemos que entender que hay unas respuestas químicas que eventualmente no están funcionando de manera correcta, más los apoyos conductuales. O sea, cuando estamos frente a una enfermedad diagnosticada, esto de decir, vamos, que se puede ser muy contraproducente. A veces no se puede, a veces no depende estar bien de las ganas que la gente le ponga, sino que hay un desequilibrio químico que se tiene que regular de manera exógena, y para eso es importante la consulta psiquiátrica y ver la posibilidad de apoyo farmacológico. Y hay otras condiciones que son más bien normales, que lo que decía al comienzo, es normal sentirse angustiado, qué sé yo, porque hay un estímulo, pero si eso se mantiene mucho en el tiempo, entonces ahí hay que consultar. Lo que decía nuestra amiga sobre esto de sentir en el corazón es que esta cascada neuroquímica que se produce cuando sientes pena o cuando estás frente al estrés es una respuesta endocrina que atraviesa tu cuerpo, lo sientes en la guatita, sientes el nervio en la guatita, sientes que el corazón se te acelera, entonces por eso dices, lo siento en mi corazón. Es decir, hay una respuesta física en atención a los estímulos tanto aversivos o nocivos como a los estímulos positivos. Uno también siente en la guatita el amor y esas mariposas porque ese es un estrés que es más bien positivo que ver a alguien que uno quiere y sentir nervios, ¿no? Y se siente porque la respuesta endocrina activa esta cascada de la que hablábamos, que permite que vaya a nuestro torrente sanguíneo una serie de químicos que van a permitir que estemos mejor preparados para responder a ese estímulo. Perfecto, estoy súper de acuerdo contigo en dejar de satanizar el tema de las enfermedades mentales, porque efectivamente yo creo que hay muchas personas que dejan de buscar ayuda cuando realmente la necesitan por lo mismo. Bueno, yo creo que has respondido la consulta que nos hacía Damaris acá, que era ¿pasa algo en el cerebro cuando una persona está con depresión? Varios nos preguntan después de qué forma se puede manejar el estrés. Valentina Berroeta, de hecho, Brad Linares también, ¿existe algún mecanismo para poder evitar el desgaste emocional? Diana Rebolleo también avanza un poco más y consulta si las crisis de pánico se deben al estrés, lo mismo, que Alan Sepúlveda. ¿Qué es lo más recomendable frente a una crisis de pánico? Lo mismo Romina Bustos. Y Owen Ponce, Diana Rebolleo, Dania González, quiero unir varias que están relacionadas. Sí. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que está constantemente en una situación de estrés? Ya, súper. A ver, hay hartas preguntas. Sí. Lo primero es que hay que entender que la respuesta al estrés es una respuesta adaptativa, pero para eso tenemos que pensar en un estrés que no es crónico, es decir, es un estrés que ocurre cada cierto tiempo. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, si yo le tengo miedo a los temblores, pero está temblando cada 30 minutos, eso va a ser un estrés crónico que va a hacer que me va a hacer colapsar, porque es demasiado y demasiado tiempo. Cuando el estrés es muy intenso y prolongado a través del tiempo, puede producir respuestas que se llaman desadaptativas, como gatillar una depresión u otra respuesta que ya se va al plano de la psiquiatría. Eso ocurre, por ejemplo, con el estrés postraumático, situaciones que el estrés se mide por intensidad o cuán prolongado puede ser. Puede ser que uno a veces se someta a una sola situación de estrés, pero que sea tan intensa que gatilla esta respuesta desadaptativa, como puede ser una situación de violencia sexual, por ejemplo. Entonces ocurre una sola vez, pero lo suficientemente intensa en mi vida y puede hacer que yo me caiga en depresión, tenga crisis de pánico, etc. Para esos casos es necesaria la consulta médica, la consulta psiquiátrica y el apoyo psicológico, porque ahí estamos hablando de situaciones muchísimo más complejas que yo sería muy responsable si diera consejos para ello y dijera respira que todo va a estar bien.
no va a estar bien con respirar, porque estamos hablando de situaciones que sobrepasan el manejo sin apoyo en el fondo. Entonces, en casos de estrés crónico, que ocurre en situaciones de violencia, que está bien estudiado, por ejemplo, en situaciones de guerra, se estudió, por ejemplo, lo que había pasado en el cerebro de las personas que habían sobrevivido al Holocausto. Entonces, se sabe un poco lo que pasa cuando la gente está mucho tiempo ante una situación de estrés y no es bueno. Por eso se dice que hay que evitarlo, pero no basta con pensar positivo, no basta con que yo tenga buen ánimo frente a la vida o que respire. Hay cierta cantidad de estrés que uno puede manejar y cierta cantidad que efectivamente no es manejable. Ahí se necesitan las redes de apoyo, tanto las redes de apoyo familiares, las redes de apoyo a las personas queridas, como las redes de apoyo profesionales. Entonces, en situaciones que sobrepasan esto de la normalidad del estrés, ¿cierto? Este estrés que me pongo nerviosa porque voy a dar una prueba, porque voy a conseguir un trabajo, porque tengo que hablar en público, etcétera. Entonces ahí es necesario buscar ayuda, de todas maneras. Alguien preguntaba cómo funciona lo del cerebro de la depresión, ya me acordé, lo busqué. El neurotransmisor que está más asociado a la DEP es un grupo, son las aminas biogénicas, pero el que más se asocia con la depresión es la serotonina, y lo que hace la fluoxetina es que bloquea la recaptura de la serotonina, que se llama, que es cuando yo libero serotonina en mi cerebro, y después el cerebro es muy hábil, entonces recicla la sobrante. Y por lo tanto no hay mucha serotonina ahí sobrante nunca. Entonces lo que hace el medicamento es que bloquea que va y recicla y permite que haya más serotonina disponible en tu cerebro, y eso ayuda a regular o estabilizar el ánimo. Entonces se fijan que cuando se trata de cuestiones que ya están más patologizadas o que tienen que ver con situaciones de estrés crónicos que no se pueden superar con la respiración o con tener una actitud positiva, entonces hay que buscar ayuda médica, posiblemente farmacológica, y también ayuda para alguna terapia que ayuda a uno a resignificar los recuerdos. Nuestra memoria es flexible y uno puede darle un nuevo sentido a algo que eventualmente fue un recuerdo malo. Uno puede resignificar, de eso se trata la terapia, de dar nuevo sentido a aquellas cosas que eventualmente fueron difíciles. Entonces, pero no lo podemos, es muy difícil hacer esas cosas solas. Y resignificar la salud mental implica considerar que hay profesionales de la salud mental y que es necesario acudir a esas personas cuando las situaciones nos sobrepasan a un nivel que no las podemos manejar solos. Sí, coincido contigo totalmente, cuando efectivamente yo creo que no debemos creernos superwoman en este caso, sino que efectivamente cuando nos damos cuenta de que estamos siendo sobrepasados, está súper bien pedir ayuda. Yo creo que eso es otra cosa que en nuestra sociedad de repente es tan como mal vista, y creo que es un error tremendo el pedir ayuda. Yo creo que hay que saber pedir ayuda. Está bien hacerlo, no significa que seamos débiles. Efectivamente, lo que pasa es que nos han tratado de convencer de que nuestra actitud determina nuestras circunstancias, pero hay determinantes sociales que efectivamente no podemos salvaguardar. Y claramente una actitud positiva, reconocer nuestro repertorio emocional, aprender a respirar y estas cosas nos van a ayudar. Pero hay ciertas circunstancias donde eso no es suficiente. Y decirle a la persona, tú puedes sola, es como decirle a una persona sin piernas que corra y no pasarle muletas para ello. Entonces, esta ayuda profesional es como pasarte las muletas para que puedas salir adelante de unas circunstancias adversas que te han producido una respuesta que implica depresión, crisis de pánico, las cosas que conocemos que son en el fondo lo que vemos en la conducta. Eso se puede mejorar, tenemos un cerebro que es plástico, es posible salir de esas situaciones adversas, pero ahí es necesario buscar ayuda e acudir a los profesionales de la salud mental. Perfecto. Mira, Damaris acá pregunta, ¿crees que el microchip va a poder lograr reparar daño cerebral? Inclusive hacer que una persona, por ejemplo, en estado vegetal pueda volver. Owen Ponce también agrega, ¿cómo reaccionan los cerebros de las personas que imaginan cosas? Súper. Y yo agrego, ¿somos todos creativos? ¿Podemos ser todos creativos? Se asocia tanto con el arte, por ejemplo. Súper. A ver, lo de los chips no conozco qué investigación hay al respecto. Hay mucha investigación en inteligencia emocional, y hace poco vino un neurocientífico muy famoso a Chile que se llama Rafael Yuste, que está preocupado por los avances que eventualmente podrían hacer que capturen nuestro cerebro, y quiere trabajar una legislación sobre neuroderechos, y quieren que además la legislación sobre los neuroderechos parta en Chile.
eso es algo que está en discusión. Así que si es que nos pueden poner chip, ya sea para ayudarnos o posiblemente perjudicar, algunos piensan que nos van a manipular, qué sé yo, eso está por verse, no tengo más información al respecto. Lo que dices tú de la creatividad es, efectivamente, no todos somos creativos. Hay personas cuyo pensamiento predominante es el convergente, el de hacer una cosa única, usar todos los días la misma ruta, hacerse rutina. La verdad es que los seres humanos tendemos mucho al lugar donde nos sentimos seguros y no nos gustan mucho los cambios. Eso es, humanamente hablando, nos sentimos cómodos haciendo siempre lo mismo, siempre en el mismo lugar, con las mismas personas, en el mismo trabajo. Por eso nos da como estos nervios enfrentar situaciones nuevas. Dicen que una buena manera de mantenerse creativo o creativa es que uno haga cambios y salga de su zona de confort. Lo que significa que si yo soy buena cocinando y pésima tejiendo, entonces hago un taller de tejido y no de cocina. Y me enfrento a situaciones que son novedosas para mí, de manera de obligar a mi cerebro y a mis habilidades a superar un desafío distinto, en el fondo, por supuesto, valga la redundancia, desafiante. No todos somos creativos, pero todos podemos llegar a hacer, la creatividad se puede entrenar y también se puede educar. Por eso es tan importante que haya espacios en la educación para el desarrollo de la creatividad, porque efectivamente, como decías, Anita, se ha vinculado la creatividad con lo estético, lo artístico, pero no es así. De hecho, a mí me pasa que yo estudio la creatividad, ese es mi ámbito de estudio en mi doctorado, y yo hago que las personas dibujen para medir sus grados de creatividad, y me pasa que mucha gente no quiere dibujar o dejó de dibujar muy tempranamente porque consideró que sus dibujos eran feos. Entonces, tenemos una asociación con lo estético, con lo creativo estético, que es un ámbito. El desarrollo artístico, creativo tiene que ver con eso, pero hay otros, incluso hay un cargo en el fútbol que se llama volante de creación. Si la creatividad está presente en todas las áreas de la vida del desarrollo humano y ha dado respuesta a la mayoría de los problemas que hemos tenido los seres humanos, por lo tanto hay que sacarla de ese ámbito de lo estético y mirarla desde el lugar en donde hay que verla, que es amplia y que tiene que ver con la invención, con el descubrimiento, con la búsqueda de respuestas distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Y lo que dice nuestro amigo que pregunta por la imaginación, la verdad es que uno puede estimular la imaginación de muchas maneras, pero nuestro cerebro siempre sabe cuando estamos imaginando que cuando no. Cuando uno no es capaz de distinguir lo imaginario de lo no imaginario, estamos frente a una enfermedad. Entonces, se dice aquí que cuando, yo he escuchado por ahí frases que está lleno de neuromito, además, que dicen cuando las personas leen, no pueden distinguir entre lo que imaginan y lo que viven. No es cierto. Si tú no puedes distinguir entre lo que vive y lo que imagina, entonces eso puede ser esquizofrenia, es un problema. Entonces, no. La verdad es que tú sí eres capaz siempre de distinguir el mundo imaginario del mundo real. Eso es lo normal, pero sí tú puedes estimular sensaciones gratas a través de la imaginación. Lo que no distingue es la respuesta al estrés de si la amenaza es real o no es real, que es distinto. Entonces, porque ocurre antes de que tú lo puedas racionalizar, es una respuesta muy innata que tiene que ver con ponernos a salvo. Entonces, claro, mi cerebro no va a distinguir si yo imaginé o creí que estaba temblando o si está temblando, porque la cascada se activa antes de que me dé cuenta. Pero luego yo soy capaz de darme cuenta que no era cierto y controlar un poco esa respuesta. Pero esto de que el mundo imaginario no somos capaces de distinguirlo no es cierto, pero sí efectivamente yo puedo enriquecer mi mundo imaginario de manera que las sensaciones que me está produciendo la imaginería sean agradables y no estén gatillando, por ejemplo, respuestas como respuestas al estrés o cosas desagradables. Por eso se evita, por ejemplo, que los niños y las niñas muy pequeños jueguen, vean películas de terror, tengan acceso a situaciones que eventualmente pueden hacer que lo que después van a estar imaginando sea desagradable, en el fondo. Perfecto. Evelyn, Damaris acá consulta, ¿por qué hay personas que son menos cariñosas que otras? ¿O por qué otras entienden, eso está con la empatía, entienden más a otras personas? Y también, como estamos hablando de emociones acá, te pregunto, cuando hablaste que emociones como por ejemplo la ira y la rabia pueden ser aportativas de alguna manera. ¿Cómo? Sí. ¿En qué situaciones? Sí, bueno, primero nosotros tenemos muchas características particulares que nos definen como seres únicos, tenemos una historia, una vida, se habla de la neurodiversidad. Por ahí había un mito que decía que nosotros ocupábamos el 10% de nuestro cerebro y que Einstein había usado el 80%, no sé qué, y que
poco menos que íbamos a levitar cuando lográramos usar el 100% de nuestro cerebro, y es completamente falso. Cada uno de nosotros usa el 100% del cerebro que tiene, y ese que tiene es lo que hace la diferencia, porque tu cerebro y tus habilidades en este sentido cognitivo se componen de tus experiencias, de lo que tú lograste aprender en la vida y con la gente que tú interactuaste, de tus experiencias vitales. Entonces, si yo crecí en un ambiente con poca cariño, con poca caricia, donde mis padres tenían pocas habilidades parentales para contener mi llanto o atender mis necesidades, posiblemente eso gatille una respuesta después de una persona adulta más arisca, con menos capacidades para reconocer la necesidad en los otros, etc. Hay una teoría que corre por la corriente de la psicología, yo no soy psicóloga, que es la teoría del apego, que da cuenta de que esas experiencias primarias con los cuidadores principales tienen consecuencias para la vida, y por eso es tan importante que los niños y las niñas en su primera infancia estén en ambientes de cuidado y protegidos del maltrato o de la negligencia grave, que se llama, porque eso puede marcar, y a pesar de que el cerebro es plástico, hay ciertas estructuras pueden ser modificadas para siempre por ese tipo de situaciones. Se ha estudiado, de hecho, hay de todo en la experiencia humana, y se han estudiado, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los cerebros de niños de orfanato con altos índices de crueldad y cómo eso afectó su desarrollo posterior, por ejemplo. Entonces, claro, uno puede ser más cariñoso o menos cariñoso dependiendo de sus experiencias vitales primarias, pero eventualmente uno puede aprender que es importante tal vez para los otros ser más expresivo, ¿no? Porque tenemos esa facilidad, ¿cierto? Un cerebro plástico que puede aprender, y que si bien tal vez uno puede no desarrollar de manera innata, el acercarse a los otros puede intencionar hacerlo. Por ejemplo, los niños que están en el espectro autista son muy inteligentes y logran entender muy bien cuáles son las claves sociales, pero no las entienden en términos de alinearse con ellas. Pero entonces alguien dice un chiste y no les causa ninguna gracia, pero aprenden cognitivamente que si alguien dice un chiste, entonces es bueno reírse, porque es parte de un contrato social. Entonces uno puede aprender cosas que eventualmente tal vez no les son tan innatas, y siempre tiene la posibilidad de aprenderlas. Nosotros tenemos, esto es bien bonito, nosotros tenemos una red táctil que es capaz de diferenciar una caricia de otro tipo de tacto. Es exclusivamente para eso, es maravillosa, un tipo de neurona que le avisa a tu cerebro que lo que estás sintiendo es una caricia y no otro tipo de roce. O sea, imagínate, tenemos un área específica para reconocer rostro, tenemos unas neuronas que reconocen los rostros de quienes queremos, en el fondo estamos a una arquitectura para reconocer, entender y distinguir una caricia de otro tipo de roce, de toque. Entonces, claramente importa lo que está pasando con los otros y el lugar que ocupamos en la vida de otros y cómo otros influencian nuestra vida. Entonces, yo diría que por ahí va, ¿no? Por ahí hay que trabajar como en conjunto con los otros. Y lo de las emociones, muchos psicólogos señalan que no hay que estigmatizar las emociones, porque efectivamente la rabia, si uno siente que algo fue injusto, eso te produce rabia, y esa rabia eventualmente te moviliza y te saca y te impulsa, por ejemplo, a buscar justicia. Cuando vemos que las personas, te fijas, buscan justicia, es lo que los moviliza es sentir esa rabia. En cambio, la pena, la tristeza son emociones que más bien te encierran, te tienen como otra respuesta. La emoción siempre invita a una acción, y las acciones van a ser diferentes de acuerdo a la emoción que se esté gatillando, pero no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Lo que hay que aprender es a regular. Lo malo es que si yo tengo rabia le pego un combo a alguien, pero sentir rabia no es malo, sentir rabia es normal. Canalizar esa rabia, regular esa rabia y entender cómo expresarlo de una manera que no dañe a otros es lo que tenemos que aprender. La emoción no es el problema. Perfecto. Mira, hay varias preguntas, muchas preguntas asociadas al tema del estrés, que yo creo tiene tanto que ver con la situación que estamos viviendo todos, la verdad. Desde marzo, bueno, incluso tal vez desde antes, con tantos acontecimientos en nuestro país. Juan López consulta: señorita Evelyn Cordero, me gustaría saber qué es lo que pasa en el cerebro y el sistema nervioso cuando una persona tiene tanto estrés que llega a desmayarse. ¿Hay secuelas importantes? Y también hay varios estudiantes que consultan efectivamente qué hacer para poder apoyar a alguien que está permanentemente en una situación de estrés. Ya, eso me acuerdo de esa pregunta.
Ya, habíamos dicho que yo no conozco que alguien que tenga tanto estrés luego se desmaye. Puede ser tan intenso que luego viene como una bajada y eventualmente se podría desmayar. Lo que produce el estrés, estas cascadas de respuesta neuroendocrina, es que suben nuestros niveles de cortisol y nuestros niveles de adrenalina precisamente para actuar frente a la amenaza, para pelear o huir, que son las dos respuestas biológicas frente a una amenaza, y eso es para nosotros, desde el punto de vista biológico, el estrés. Ahora, el estrés no es solo esa amenaza. En la vida moderna el estrés puede ser el miedo a dar una prueba, el miedo a la prueba de selección universitaria, es decir, hay una serie de otros estímulos de la vida moderna que también las personas las podríamos llegar a considerar como amenaza, y ahí sí entran en juego los mecanismos que le ayudan a uno a regular esas situaciones de estrés. Ahí es donde vale la pena aprender técnicas de relajación, ahí es donde vale la pena hacer ejercicio, deporte, porque ayuda a regular el estrés, ahí es donde vale la pena tener mecanismos que a uno le permitan regular en tanto cognitivamente como emocionalmente esas respuestas que eventualmente podrían hacer que nos bloqueemos frente a una situación eventualmente estresante en vez de actuar frente a esa situación. Pero estamos hablando siempre de estrés relativamente medido, de un estrés relativamente bien cuidado, un tipo de estrés donde es posible superarlo. Ahora, si hay personas que están en permanente estrés, ahí habría que pensar en cómo se activan comunitariamente mecanismos de ayuda, porque una persona que vive una situación de estrés crónica va a generar, los estudios dicen dos cosas: o nos adaptamos a esa situación de estrés crónico y deja de ser, porque tenemos conductas adaptativas y deja de importarnos, pero si este estrés cambia permanentemente, es decir, es siempre distinto, eventualmente no nos permite adaptar y nos podemos enfermar. Entonces, por ejemplo, les puedo contar un estudio de unas ratitas. Los modelos animales sirven harto para estudiar el cerebro, porque se pueden hacer cosas con los modelos animales, con las personas no es posible. Por ejemplo, en Nueva York se vio que las personas en el metro iban todos los días apiñadas dentro del metro y que pasaban una cantidad de tiempo, media hora de ida, media hora de vuelta, y se sabe que la demasiada proximidad humana genera estrés. Entonces se creó un protocolo experimental con unas ratitas donde se les privaba de movimiento, igual como si fuera en el metro, una media hora en la mañana, una media hora en la tarde, para ver su respuesta al estrés. Como todos los días se les sometía al mismo estresor, al principio les causó problemas, y tuvieron problemas de aprendizaje y otras respuestas en términos neurobiológicos, como que las neuronas del hipocampo empezaron a decrecer, etcétera, así se afectó la memoria, el aprendizaje, qué sé yo. Pero luego de hacer este protocolo de estrés mucho tiempo, se empezó a revertir la respuesta, y por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Bueno, se adaptaron. Los organismos nos adaptamos cuando la situación estresante es permanente y no amenaza nuestra vida, entonces nos podemos adaptar a ello. Entonces ahí se crearon nuevos protocolos como de estrés que cambian regularmente. Esos estrés, los estresores que todos los días son distintos, sorprendentes, que ya podríamos pensar en una situación de guerra, por ejemplo, donde no sé en qué minuto va a llegar una bomba, o no sé en qué minuto entran a mi casa y se llevan a gente de mi familia, donde estas situaciones como que efectivamente sobrepasan todo lo humanamente aceptable, ahí ya es muy difícil adaptarse. Pero las situaciones como del estrés de la vida moderna, como todos los días tomar el metro, o como todos los días caminar hacia cierto lugar, esas cosas tendemos a adaptarnos a ellas. Ahora hay otro tipo de estrés más crónico, más violento, se siguen estudiando, pero cuando una persona no logra por sí misma, quiero insistir en eso, hay que buscar ayudas comunitarias y ayudas médicas y profesionales, porque la patología, la depresión, etcétera, necesita verse de manera multidisciplinaria y necesita de otros. No podemos pedirle a la persona que sola supere situaciones que eventualmente no puede superar. Gracias, Evelyn. Krishna Leal tiene una consulta que me parece interesante que puedas aclarar. Usted mencionó que estar muy feliz es malo, ya que todos los extremos no son buenos. ¿Pero por qué? Ya, no quise decir que estar muy feliz era malo. Lo que quise decir es que en esta campana de Gauss había momentos en la vida que eran de calma y felicidad y tranquilidad, y momentos que eran de estrés más crónico y complejo, y que había que procurar que la mayor parte de los estímulos que teníamos en la vida fueran de un estrés cuidado, de una situación que se llama euestrés, que es los desafíos que te pone la vida. Y esto tiene que ver con que todo lo que aprendemos, todo aquello que nos permite salir adelante, implica esfuerzo.
y el esfuerzo no necesariamente es de gozo inmediato, pero sí es de gozo. Una de las cosas que nosotros aprendemos como ser humano en la escuela y en la vida es a espaciar la gratificación, a que la gratificación no sea siempre inmediata. Los niños pequeños, las niñas pequeñas, cuando quieren algo lo quieren enseguida, y o si no hacen una pataleta o qué sé yo, tienen que aprender a lo largo del desarrollo de la vida que no siempre la gratificación es inmediata y esa espera no siempre es gozosa, puede serlo. Por ejemplo, si a mí me gusta estudiar, entonces sé que voy a tener que esperar 5 años para tener una profesión. Eso es mucha espera, eso puede desincentivar. ¿Cómo se organiza? Se organiza por semestre, se organiza por ramo, se organiza con metas a corto plazo, de manera que uno no se desincentive, pero sepa que tiene que aprender a esperar por la gratificación. Entonces eso quiere decir cuando uno no siempre está feliz, una vez tiene que poner un esfuerzo para conseguir algo, y a veces ese esfuerzo implica sacrificio, y el sacrificio no siempre te hace feliz, pero tiene que ver con esto de impulsarse a conseguir metas. Entonces esta idea como de felicidad permanente eventualmente puede ser nocivo. Apareció la moda de que uno decía, yo no quiero que mis hijos sean, yo creo que mis hijos vayan a la escuela a ser felices, la escuela de la felicidad. Y ahí hay que entender la importancia del estimular la creatividad y estimular la curiosidad y la pasión por aprender, que eso no significa estar felices siempre. Es distinto, no sé si se logra entender. Es distinta la felicidad permanente que que lidiar con lo que significa la vida, donde uno tiene que aprender a posponer cosas, a plantearse metas, a cierto ser capaz de esperar por una gratificación, un objetivo, porque si uno quiere todo inmediatamente y solo quiere estar feliz, entonces lo va a pasar muy mal. Eso produce angustia. Cuando yo quiero que todo sea felicidad, la inmediatez produce angustia. Entonces, cuando dicen la escuela tiene que simular un videojuego porque los niños están acostumbrados a esta cosa inmediata, todo lo contrario. La escuela tiene que enseñar que la vida no es así de inmediata. La escuela tiene que enseñar que la gratificación no es inmediata, que hay cosas por las cuales hay que esperar y que hay caminos que recorrer para conseguir ciertas recompensas. Nuestro sistema de recompensa requiere que nosotros aprendamos a esto que estoy diciendo. Todo eso quiere decir, no quiero decir que la felicidad es mala, todo lo contrario, es fantástico que uno logre ser feliz en la vida, pero uno no está todo el tiempo en un estado de felicidad, como tampoco tiene que estar todo el tiempo en un estado negativo o nocivo. Uno pasa por distintos estados y la suma de ciertos estados termina, al final uno mira para atrás y dice, oh, parece que he sido feliz, pero uno no está feliz todo el tiempo, eso es una fantasía o tal vez una cosa más metafórica. Exactamente. Me acuerdo cuando estuvo de moda eso de la felicidad y que si tú no respondías que eras feliz, era como, Dios mío, ¿qué te está pasando? Sí. El profe Roberto Bialostocchi te pregunta, Evelyn, ¿nos podrías dar algunos consejos para desarrollar la inteligencia emocional? Tenemos muchísimas preguntas, así que voy a ir más rápido, yo creo que vamos a enfrentar las últimas. Pero esta del profe... Te la dejo, Evelyn. Lo siento, Roberto, lo que pasa es que yo no soy psicóloga, entonces no me quiero meter en esa área, y más bien desde la neurociencia hay hartas cosas como la inteligencia múltiple, esas que han sido, que no cuentan con evidencia y que no se sostienen en el ámbito en el que yo me muevo, que es el de la ciencia. Entonces no me atrevería a decirte cosas del ámbito de la psicología como la inteligencia emocional, porque me parece que yo con el concepto no estoy muy de acuerdo. O sea, creo que hay que aprender la regulación emocional, y me gusta más la palabra de la gestión de la emoción, aunque suena un poco empresarial, que tiene que ver como con aprender a reconocer nuestras emociones, a hacernos cargo de ellas, que desarrollar una inteligencia, porque la inteligencia se entiende como mucho más amplia, ¿cierto?, que esta idea que teníamos antes como de IQ. Lo que quiero decir es que muchas de estas teorías, como las inteligencias múltiples, son deterministas, y si tú tienes una inteligencia musical o una inteligencia deportiva, qué sé yo, como que te encierras en ella, y más bien somos seres somos muy plásticos, tenemos un cerebro fantásticamente plástico que nos permite siempre la posibilidad de explorar múltiples maneras o múltiples formas de aprender, en términos de acercarnos a múltiples objetos de conocimiento y aprenderlos. Claramente, si yo me especializo en algo, voy a tener características en mi cerebro que van a dar cuenta de esa especialización. Siempre yo doy el ejemplo de Tomás González. Me imagino que si pudiera mirar el cerebro de Tomás González, vería que sus cortezas de motora, ¿cierto?, serían mucho más robustas y habría mucho más conectividad ahí,
porque el aprendizaje se traduce en conectividad. Entonces el cerebro de Tomás González sería muy distinto en conectividad en esa área del mío, que estoy sentada todo el tiempo. Entonces, te fijas, en ese sentido creo que estas como etiquetas podrían eventualmente ir en contra de esta idea que me parece mucho más fascinante de un cerebro plástico y adaptable. Evelyn, no te imaginas la cantidad de agradecimientos que tienes. Voy a leerte rápidamente los que alcancemos, porque Luis Carrasco, muchas gracias por la charla. Lo mismo María Abigail. Mayerly González, genial conocer un poco más de psicología, muchas gracias. Gracias por la charla, dice Hans Saldivia. Lo mismo Carolina Argote y Diego Concha. Lo mismo Alan Sepúlveda. Fernanda Inostroza, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Muchas gracias por la charla. El profe Manu Sánchez, excelente charla. Muchas gracias Evelyn y a la Fundación. Bueno, gracias Anita y Paloma, colaboradores. Gracias Manu. El Molly Profe también, gracias por el excelente ciclo de charla a nombre de los docentes. Gracias a ti también Evelyn. Gracias. No, realmente todo el mundo muy contento, muchas preguntas, de hecho ha pasado el tiempo pero volando, así es que de verdad Evelyn nuevamente a nombre de la Fundación, y creo también representar a los profes y a los alumnos que estuvieron muy atentos, interesados, mil gracias por esta charla. Yo la verdad la considero alucinante, he aprendido muchísimas cosas, así que me quedo también muy contenta con tu participación. Muchas gracias, Anita, muchas gracias a todos ustedes. Los quiero invitar a seguir en nuestras redes sociales, la Fundación Educacional Arrebola. Ahí estamos nosotros. Todo esto que yo les he ido contando está ahí. Hay infografías, hay una serie de recursos que nosotros preparamos de manera gratuita todo el tiempo para aproximar los contenidos que tienen que ver con neurociencia y educación, que es a lo que nosotros nos dedicamos, porque también están los que se dedican a divulgación científica más pura, ¿no? Nosotros estamos en neurociencia y educación. Está ahí y está siempre la invitación hecha. Vamos a tener un simposio de neurociencia y educación el 11 y 12 de noviembre, donde uno de los temas va a ser la creatividad precisamente y el otro el desarrollo del lenguaje. Son invitaciones abiertas y gratuitas. Puedo dejar el correo, mi correo es Cordero, que es mi apellido, es Cordero, @uc.cl, y ahí si me escriben un correo los puedo incluir en la base de datos y estar siempre enviándoles información al respecto si es que este tema les interesa. Siempre disponible a sus invitaciones, les agradezco mucho, y muchas gracias a las personas que estuvieron aquí siendo parte de esta conversación. Gracias, Evelyn, muchas gracias, y vamos a compartir tu correo y también el link de la Fundación, porque la verdad es que yo encuentro que los temas son tan interesantes y que nadie podría, en el fondo, resistirse a no participar en ellas. Así que, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, les cuento que con esto estamos llegando al final de Experiencia Empresa 2020. Y junto con nuevamente agradecer a Evelyn, quiero también agradecer a todos los expositores que nos acompañaron durante esta semana. Quiero darle las gracias también a los profes que nos apoyaron en este desafío desde el minuto 1, Manu, Roberto, Paola, Margarita, Maribel, Cristian, Molly. Si se me pasa alguno, por favor, me perdonan, pero les agradezco muchísimo en nombre de Paloma también. Y por sobre todo destacar la acogida que tuvimos de todos ustedes, nuestros queridos estudiantes, y que se refleja en la full participación que tuvieron todos estos días. La verdad es que nuestro objetivo era, a través de estas charlas, poder transmitirles la relación que existe entre los aprendizajes, entre la teoría que ustedes reciben en el aula y la práctica, es decir, cómo se aplican esos conocimientos en la realidad de una empresa, en el día a día de una empresa. Y de todo corazón les digo que esperamos haber podido lograrlo, ¿ya? Mi reflexión al final es que, por cierto, la educación es una herramienta tremenda que derriba barreras, pero que también es sumamente crucial la motivación, que yo creo que es algo que pudieron ustedes escuchar de parte de todos los colaboradores que estuvieron presentes y que les transmitieron sus experiencias personales. Yo creo que hay que hacer lo que a uno le apasiona, hay que buscar lo que a uno lo apasiona, lo que le mueve el piso, y ponerle todo el corazón y toda la energía. Yo creo que ese es es la base desde donde iniciamos nuestro camino para lograr nuestros sueños en todas las dimensiones de la vida.
yo finalmente quiero dejarlos con algo que también muchos de nuestros colaboradores les comentaron, y es que sí se puede, chiquillos, que a veces cuesta, a veces se hace más difícil a unos que a otros, pero se puede, ¿ya? Y yo creo que hay que esforzarse, hay que atreverse, que fue otra de las claves que nos dieron, hay que tomar las oportunidades, porque yo creo que somos nosotros los que finalmente diseñamos nuestro futuro en todas las etapas de la vida, no solamente ahora que ustedes a lo mejor están a puertas de dejar el colegio, de ver si deciden seguir estudiando o avanzar ya hacia el trabajo, sino que para todos en distintos momentos de nuestra vida enfrentamos momentos, enfrentamos decisiones, ¿ya? Así es que yo lo que quiero decirles es que nunca se rindan, es que se queden con lo mejor de las personas que los rodean, que aprovechen las oportunidades y que busquen todo aquello que les va a hacer bien a ustedes y que los va a hacer mejores personas. Así es que, porque lo demás en realidad yo siento que llega solo. Así es que un abrazo a la distancia y ahora quiero dejar con ustedes a Paloma. Paloma, ¿dónde estás? Acá estoy, Anita. Hola, buenas tardes a todos. Yo me sumo ahora al final para, sumarme a las palabras de Anita de agradecimiento también y ir cerrando nuestro ciclo de charlas. La verdad que ha sido una muy buena experiencia para nosotros y un aprendizaje para todos también, y quiero destacar y agradecer a los alumnos que estuvieron con nosotros. Nosotros sabemos que Experiencia Empresa ustedes lo esperan con hartas expectativas cada año, y este año ha sido bastante complejo, y esta es la manera en que pudimos resolverlo y que lo tomamos como una oportunidad para poder estar con ustedes, y esperamos que de verdad les sea útil para sus aprendizajes en su año escolar y para sus vidas también, como esta charla que tuvimos recién con Evelyn. Quiero destacar que esto ha sido un desafío para todos y un aprendizaje también para todos. Hemos tenido 12 charlas en estos 6 días, 16 charlistas en total que se han querido sumar de manera voluntaria para exponer su experiencia, sus labores del día a día en el trabajo. Y finalmente también quiero agradecer a todo el trabajo audiovisual que hay detrás de esto, y que para nosotras ha sido todo un aprendizaje también estar aquí. Agradecer entonces a Dani y a Filip, que nos han estado acompañando en el desarrollo de estas charlas y con mucha paciencia con nosotros y con todos los charlistas nos han ayudado a llevar a cabo esto de la mejor manera. Y finalmente quiero decir también mi reflexión, que siempre, sobre todo este año, nos hemos dado cuenta que siempre podemos aprender más, podemos aprender de cada persona que se nos cruza en nuestro camino, y nosotros también somos capaces todos de poder enseñar o mostrar algo positivo de nosotros siempre. Así que me despido con un abrazo a cada uno y agradecer a todos ustedes, alumnos y profesores, que confiaron en nosotros y estuvieron con nosotros toda esta semana. Un abrazo. Por cierto, gracias, Palo. Gracias a todos los que hicieron Experiencia Empresa posible este año. Y nuevamente un abrazo y bueno, nos estaremos viendo por ahí muy pronto. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Chao, chao.